Hace una semana lincharon al New York Times por publicar datos que derriban el mito del en Venezuela. Hoy celebran al mismo Times porque anunció que Washington cerró los canales para el diálogo y dejó la puerta abierta a la fuerza bruta. ¿Qué cambió? Pues nada, salvo la máquina de vender humo presionando a periodistas para encapsular la narrativa hasta dominar la agenda. Analicemos sin filtro las posiciones del New York Times durante la última semana. El 29 de septiembre el Times confesó que Venezuela no produce y que la cruza por el país es muy menor comparada con Colombia y Ecuador, según las propias estimaciones del gobierno de Estados Unidos. El resultado, operadores mediáticos de la derecha activaron una campaña de acoso contra la periodista Julie Turkewitz por no incluir a la representante de los intereses de Donald Trump. 7 días después, el mismo coro de la máquina de humo aplaude cuando el Times dice que Trump ordenó parar toda la diplomacia con Caracas y que hay planes militares sobre la mesa. La coincidencia temporal habla sola. Y ojo, la administración notificó al Congreso que Estados Unidos se declara en un conflicto armado no internacional contra carteles tratados como terroristas, considerando a sospechosos como combatientes ilegales. La traducción, pues barra libre para el homicidio y el uso de la fuerza sin el necesario o debido proceso legal. Entonces la máquina de humo ya tiene guión. Saturación en redes sociales con eslóganes de nada. Inversión de la prueba. No se pide evidencia a quien acusa y se ataca a quien contrasta con datos reales. El castigo ejemplar: linchamiento digital contra periodistas disidentes o voces alternativas. Gatekeeping: cuando el medio publica algo que no sirve al relato, lo cancelan. Pero cuando es servil a los intereses, como el fin del diálogo con Venezuela, lo coronan. Esa presión de ecosistema termina encuadrando portadas y enfoques editoriales. Pero el propio New York Times dejó escrito: el fenómeno ni se fabrica ni se desde Venezuela. El flujo de pasa por el país es ínfimo. Aún así, el relato oficial maquilla una guerra que ya dejó 17 muertos en el Mar Caribe sin prueba pública de cargamento alguno, algo que los expertos califican de ilegal. Entonces, ¿por qué cerrar el diálogo y normalizar los ataques letales? Porque el giro sirve a una narrativa política, maximizar la presión y forzar rendiciones, incluso el riesgo de un enredo en un conflicto mayor de Estados Unidos con Venezuela. Entonces, cuando el New York Times reporta datos incómodos, tales como no es de Venezuela o el riesgo que explote el caos en caso de que se concrete un magnicidio o una aventura militar, le cancelan sus contenidos. En cambio, cuando anuncia que Washington corta el diálogo y endurece la línea contra Venezuela y Nicolás Maduro, lo celebran. No hay criterio periodístico, hay utilidad política. Por eso se habla de captura por cancelación. Se presiona al medio hasta que el ángulo útil para la narrativa pasa al primer plano. La evidencia no cambia porque griten más fuerte. Venezuela no es la fuente del fenómeno. Que venden deja civiles muertos sin prueba de culpa. De un lado, datos, y del otro, humo. Si un linchamiento digital basta para alinear las portadas, no estamos ante periodistas, estamos ante la ingeniería de la percepción. Yo soy Ricardo González y aquí hablamos sin filtro para Venezuela News, la verdad de Venezuela.